Buenos días a todos, todas, todes. Vamos a destripar un poco esta cuestión de la libertad de mercado. La libertad de mercado no existe. ¿Por qué no existe? Porque se basa en premisas que no son reales y ni siquiera, aún no siendo reales, llegan a conclusiones realistas. En principio, la oferta y la demanda, de acuerdo a la teoría de la libre competencia, deben estar atomizadas. ¿Qué significa? Hay múltiples componentes, hay muchos oferentes muy pequeñitos, muchos demandantes muy pequeñitos, y ninguno por sí mismo tiene influencia en el precio del mercado. Si podemos simplemente acercarnos a las góndolas de cualquier autoservicio o hipermercado y vemos que no hay una oferta atomizada, que hay pocas empresas que producen bienes. Hay una producción oligopólica que es formadora de precios y por lo tanto no tiene el mismo poder de los que demandamos esos bienes y servicios. O sea, tienen poder para fijar los precios en el mercado. Y si recurrimos a este argumento que no hay que controlarlos, hay que permitirles que aumenten la rentabilidad, porque cuando las empresas que ofrecen bienes y servicios aumentan su rentabilidad, invierten y producen más barato. ¿Perdón? A lo largo de la historia se demostró que no es cierto. ¿Por qué? Porque de hecho un aumento de la rentabilidad no necesariamente deriva en inversiones productivas. Es simplemente un aumento de la rentabilidad. De hecho, tenemos un aumento de la rentabilidad empresaria en estos 4 años que no derivó en un aumento de la oferta y por lo pronto una caída de los precios, sino en una mayor concentración. Es más, yo les diría que ya en 1930 quedó demostrado que los aumentos de rentabilidad no garantizan aumentos de la producción. O sea, la tasa de ganancia hacia 1930 había crecido tanto y no se invertía, o sea, la oferta no creaba su propia demanda, como lo marcaba la ley liberal de Jean-Baptiste Say, sino que al no reinvertirse cada vez se producía más, pero las personas compraban menos porque tenían menos capacidad de compra. O sea, ya en 1930 nos dimos cuenta que no existe una oferta que crea su propia demanda y que la demanda tiene que tener ingresos para poder adquirir los bienes y que los empresarios per se no invierten si no reciben incentivos, pero esos incentivos tienen que derivarse de un mercado que les compre bienes. Por eso, cuando a veces se niegan a pagar los bonos correspondientes o los aumentos correspondientes o se niegan en paritarias, habría que recordarles a cierto sector empresario que quienes compran los bienes son a los que les pagan los salarios y por lo tanto el aumento de pagos salariales redundará ahí sí en una mayor demanda de bienes y no necesariamente en un aumento de precios. Y eso es lo que hay que controlar. En el día domingo se anunciaron una serie de medidas económicas que apuntan a reforzar los ingresos de la población. Ahora, si no se controlan, ¿ustedes no piensan que los empresarios van a llevarlo a precios con el argumento del aumento de costos? Bueno, justamente por eso, al mismo tiempo que se refuerzan las medidas de ingresos, se tienen que reforzar las medidas de control y de control inteligente. No la inspección en góndola, que es efectiva, pero también el tema del control de las cuentas. Si no respetas los acuerdos, si no respetas las medidas de gobierno, no vas a acceder ni a beneficios fiscales ni a divisas un poco más económicas para que puedas ahí sí controlar tus costos.
La libertad en términos económicos es una fantasía. Lamento desilusionarlos. Los hombres son buenos, pero controlados son mejores. ¿Ustedes se acuerdan quién dijo esa frase? Bueno, justamente, si nosotros controlamos a la actividad económica para proteger a los sectores más desprotegidos, que son los trabajadores, entonces la economía va a funcionar bien, como tiene que funcionar, porque de hecho, o por lo menos como tiene que funcionar bajo las normas capitalistas, porque de hecho los controles de precios y el pago de impuestos no son medidas ni confiscatorias ni comunistas, son medidas que aplica el capitalismo para sostenerse, porque hay que recordar siempre que el capitalismo sin la participación del Estado es una utopía. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.